toman la decisión de facilitar los recursos porque pues la mayoría, y ustedes lo saben, no entienden de lo que necesita Oaxaca, porque precisamente no se camina. Cuando se camina Oaxaca, cuando se conoce las venas y las extrañas de Oaxaca, pues sí sabemos de lo que se necesita, y cuando llevas esa voz, entonces te topas con mucha resistencia, pero bueno, aún en contra de eso, pues afortunadamente se logró esa gestión y ya va a ser una realidad para estas 4 colonias. ¿Cuál ha sido la mayor necesidad que ustedes han visto en las colonias, principalmente aquí de la región? Yo creo que son las mismas necesidades en todo el estado. O sea, lo mismo que te piden en la cuenca, te lo piden en la Mixteca, te lo piden en la costa, te lo piden en valles centrales, te lo piden en la cuenca, te lo piden en la Mazateca. He recorrido todo el estado, las 8 regiones, los municipios más grandes, los municipios más chiquitos, y son las mismas necesidades, son los mismos temas de olvido. Les estaba yo comentando de que pues, el Coneval recientemente dio el dato de que en lugar de disminuir la pobreza, pues aumentaron 450,000 más pobres en Oaxaca, y cuando haces el diagnóstico de ese fondo, de ese estudio, pues refleja de que pues, aumentaron 450,000 y 250,000 en pobreza extrema, que eso sí está grave, y 200 en pobreza. Estamos hablando de, tenemos o somos una población en Oaxaca de 3.800.000 habitantes. De esos 3.800.000, 2,5 están en pobreza extrema, 2,5 millones en pobreza y 1,200,000 en pobreza extrema. Sumemos esos dos conceptos, estamos hablando de 3.700.000 habitantes oaxaqueños que están en pobreza y pobreza extrema. Eso quiere decir que está pasando algo que hay que redireccionar, que los gobiernos tienen que voltear a ver, pero hacer acciones de gobierno efectiva, no políticas públicas de gobierno. Las políticas públicas de gobierno se vuelven eso, política, y cuando se vuelve política el tema de subsidio y todo eso, pues se vuelve el corporativismo y se lo captan los partidos políticos. Y en cambio, si los gobiernos, los partidos hacen acciones de gobierno, las acciones de gobierno, pues eso son acciones de gobierno para mejorar las condiciones de la vida de la gente, ¿no? Y no convertirlo en este corporativismo que hoy por hoy es. Y también uno de los temas que yo he dicho, por eso muchas de estas reformas que tanto se debatieron, yo lo voté en contra, y ahí está el resultado, donde Oaxaca tuvo un retroceso, pues por centralizar los programas. O sea, no pueden ni deben centralizarse los programas. Hubo un retroceso en salud, porque hoy por hoy el Seguro Popular compra y abastece todos los centros de salud, y hoy si vas a los centros de salud no tienen medicamento. ¿Por qué? Porque las circunstancias de Nuevo León, las circunstancias de Oaxaca son totalmente diferentes. Entonces, por eso es uno de los temas que yo he cuestionado, y son los reflejos, y son los mismos temas, son los mismos sentidos que me ha tocado escuchar, ver, palpar en estos recorridos que me han tocado ver. No pude resistirme las ganas de visitar la nueva gran sucursal de Muebles Samper. Nueva sucursal de Muebles Samper, Mina 83, entre 5 de febrero y Alfredo R. Díaz, Guajuapan de León.